Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro Facebook Live. Esta ha sido una semana interesante, una semana intensa. Tuvimos varios debates importantes en el Congreso. Además, hoy denunciamos ante la opinión pública algo muy grave que ha venido ocurriendo, y es que el gobierno nacional ha pretendido burlarse de la ley de garantías electorales con el argumento de la implementación del acuerdo con las FARC. ¿Cómo lo piensan hacer? Muy elemental. Quieren permitir contratación directa, contratación de funcionarios, celebrar convenios interadministrativos, todos a través de agencias que van a implementar los acuerdos. Eso la verdad es absurdo, no tiene sentido. Es además una forma de prácticamente de insultar la inteligencia del pueblo colombiano. Por eso lo denunciamos. Pero bueno, el objetivo del Facebook Live de hoy es hablar sobre un tema que ha generado muchas inquietudes, muchas preguntas, y que además me hace sentir muy orgulloso como senador, que es la economía naranja. ¿Por qué me hace sentir orgulloso? Porque sacamos adelante la primera ley naranja de América Latina y el Caribe para darle un verdadero ecosistema funcional a las industrias de la creatividad en nuestro país. Creo que con esa ley le vamos a dar un gran impulso a un sector que cada vez se torna más importante para nuestro país. Ahora, ¿qué me gustaría decirles de entrada sobre la economía naranja? La economía naranja está conformada por varios sectores que se podrían prácticamente clasificar en 4 grupos. Un primer grupo es lo que llamamos patrimonio ancestral. Ahí tenemos festivales, carnavales, gastronomía, museos, centros arqueológicos. Una segunda categoría, donde tenemos las artes visuales, pintura, escultura, fotografía, y tenemos artes escénicas, donde está el teatro, la danza, los títeres, la zarzuela, la ópera y otras manifestaciones. Tenemos un tercer sector que son los medios, donde está radio, televisión, cine y medios digitales. Y tenemos un cuarto sector que es lo que se llaman creaciones funcionales. Ahí está la arquitectura, la publicidad, el diseño de juguetes, tenemos también la animación digital, y toda la sumatoria de esos 4 grupos nos permiten decir que esa economía naranja en Colombia genera más de 1 millón de empleos, directos e indirectos. Está aportando a nuestro Producto Interno Bruto cerca de 3.3%. Es decir, es más grande el aporte de la economía naranja que la minería e inclusive que el café. Y tiene la enorme ventaja que conecta la cultura, la propiedad intelectual y cada vez más la tecnología. Y Colombia tiene que proyectarse hacia el futuro como una gran potencia en esta materia. Hace ya prácticamente 4 años empezamos con mi colega y buen amigo Felipe Buitrago en el Banco Interamericano de Desarrollo una investigación sobre esos sectores. Y prácticamente 4 años después tenemos una publicación que ha sido traducida a varios idiomas y que se ha convertido en el libro más descargado desde que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene descargas digitales. ¿Para qué? Para que los artistas, los creadores, los compositores, los poetas, los escritores, los diseñadores tengan herramientas para mostrarle al mundo lo que vale su trabajo y cómo su trabajo contribuye a una mejor sociedad. Hoy en Colombia tenemos grandes héroes naranja. Tenemos héroes naranja como Leonor Espinosa de la Osa, una gran chef colombiana. Tenemos héroes naranja como Ciro Guerra, tenemos héroes naranja o heroínas naranja como Silvia Cherasi, tenemos adicionalmente diseñadores como Edgardo Osorio, tenemos músicos como Carlos Vives, como Fonseca, como Juanes, como Chuck Keep Town. Es decir, tenemos un país donde la creatividad y el poder de nuestros artistas está transformando la sociedad. Yo quería empezar por acá para hablar con ustedes, escuchar sus preguntas y que conozcamos un poco más en detalle sobre ese sector tan importante para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. Aquí tenemos una pregunta de Germán. Germán nos pregunta cómo surgió el concepto de economía naranja. ¿Quién se lo inventó? Bueno, en realidad el concepto de economía creativa viene desde hace ya muchos años. Empezó a finales de los 90 y después en la década de los 2000 con un gran economista británico que se llama John Hawkins. Él escribió un libro que se llama La economía creativa. Y John empezó a tratar de definir cuánto pesaban estos sectores en la economía mundial.
Años después vino un trabajo muy interesante que lo empezó a desarrollar la UNTAD. Y la UNTAD empezó a hacer un gran reporte de cuánto representaban esos sectores en los distintos países, en empleo, en exportaciones, en aporte al Producto Interno Bruto. Y cuando yo tuve el privilegio de dirigir la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo, con mi colega Felipe Buitrago, nos hicimos una gran pregunta: ¿cómo es que un sector creativo tan importante no tiene una identidad cromática, un color que lo identifique? Y los dos empezamos a compartir opiniones. Felipe se fue un fin de semana para su casa, yo me fui un fin de semana para mi casa, y quedamos de vernos el lunes y mirar qué color creía él y creía yo se asociaba con el concepto de la economía creativa para darle una refundación al tema. ¿Con qué nos encontramos el lunes? Felipe dijo economía naranja, yo también dije economía naranja. Y hubo razones muy interesantes, que van desde cosas muy profundas hasta cosas muy banales. Ahora tenemos una pregunta de Carlos, que nos escribe desde Florencia. ¿Qué oportunidad tiene una ciudad como Florencia, que tiene el mayor número de víctimas del conflicto, con relación al número de habitantes en la economía naranja? Bueno, yo diría lo siguiente: Florencia y el Caquetá tienen una gran oportunidad dentro de la economía naranja y al mismo tiempo dentro de la economía verde. Primero, estamos hablando que el Caquetá es la puerta de entrada a la Amazonía. Segundo, estamos hablando de un patrimonio prácticamente natural, hermoso, que es el río Hacha. Tenemos unos ecosistemas naturales preciosos y tenemos al mismo tiempo una gran manifestación cultural. Hemos visto que en el Caquetá hay una gran tradición de danza, hay una gran tradición de artesanía, y hay una que no se conoce mucho en Colombia y que deberíamos conocer todos, que es la gastronómica. Entonces, si ustedes me preguntan, yo pensaría que un departamento como el Caquetá tiene que fortalecer esa oferta turística para que los colombianos vayamos ya y vayamos más, y enriquecerla con esa oferta cultural y creativa. Uno se sorprende cuando ve todas las cosas que están haciéndose con el arazá en materia gastronómica, esa fruta de la región del Caquetá tan especial. Y también es muy interesante ver cómo en distintos municipios estamos viendo manifestaciones de danzas desde edades muy tempranas que el país debería conocer. Y algo que quizás muchos de ustedes no saben: en el Caquetá hay casi que una gran ebullición de diseñadores gráficos que ahora están ofreciendo sus servicios en distintos lugares de Colombia, y que en la medida que tengamos un internet de alta velocidad les vamos a permitir con más facilidad que lleguen a otros mercados. Entonces yo veo esa combinación de turismo, de medio ambiente y biodiversidad como esa gran relación que debe tener la economía naranja en un departamento como el Caquetá, y es una apuesta que nosotros estamos planteando. Ahora les voy a hablar un poquito de la ley naranja, pero antes de eso déjenme contestarle a Alejandra Navas. Alejandra, ¿cómo estás? Un saludo especial. Dices: el Ministerio de Cultura tiene una de las asignaciones presupuestales más bajas. ¿Cuál sería el plan de inversión a este sector bajo su presidencia? Primero, me gusta, Alejandra, tu pregunta para decirte lo siguiente. En el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Cultura va a tener el protagonismo que no ha tenido jamás. Vamos a darle una verdadera asignación presupuestal para cumplir sus mandatos: el plan decenal, el fortalecimiento de las industrias creativas, la promoción del patrimonio, el acompañamiento a los artistas. Y quiero tener un ministro o una ministra de 4 años, especializado, conocedor de la materia, que trabaje directamente en la protección de los artistas, que trabaje en promover las industrias de la creatividad en nuestro país, que defienda ese gran patrimonio ancestral que tenemos, que actualice la oferta museológica del país, que convierta la oferta cultural en uno de los mayores dinamizadores de turismo. Y en materia presupuestal me parece interesante tu pregunta, porque el Ministerio de Cultura tiene quizás mucho menos del 1% del presupuesto nacional. Me preocupa mucho lo que estamos viendo para el 2018, un recorte de más del 24% para el ministerio. ¿Por qué? Porque siempre la cenicienta de la tijera. Eso no puede seguir siendo así. Y yo voy a decir algo que no es para generar una especie de comparación lineal, pero el Ministerio de Cultura prácticamente tiene una desproporción frente a otros rubros del presupuesto nacional muy grande. Uno podría decir que un día del presupuesto del Ministerio de Defensa equivale a cerca de 70 días del presupuesto del Ministerio de Cultura.
Es decir, casi que en 4 días del presupuesto del Ministerio de Defensa se agota el presupuesto anual del Ministerio de Cultura. Esto no es para decir que entonces tenemos que hacer unos recortes abismales de un lugar a otro, no, sino para que entendamos las proporciones. Nosotros tenemos que buscar que el Ministerio de Cultura vaya consolidando un presupuesto de inversión cada vez más robusto, hacer unos programas de fortalecimiento para pequeños y jóvenes artesanos, para pequeños y jóvenes animadores digitales, que tengamos una oferta en el SENA mucho más amplia también para esos sectores y que por esa vía también permitamos una mayor movilidad social. Y en el 7º lugar tenemos la inspiración, que es que el ICETEX, por ejemplo, tenga más becas para los sectores naranja, que tengamos el sello Creación Colombiana y que podamos también, con mucho dinamismo, con mucha fuerza, decirle a esos creativos en el país que van a ser distinguidos y premiados e inspiradores para nuevas generaciones de entrar a estas carreras creativas. Entonces, eso es lo que nosotros también estamos pensando con claridad y me parece que esa pregunta fue no solamente oportuna, sino muy válida para hacer esta explicación. Creo que tenemos otra pregunta por acá. Aquí nos está escribiendo María Jimena. ¿Cómo cree que las carreras tradicionales pueden aplicar exitosamente la economía naranja? Esa es una gran pregunta, porque la economía creativa cada vez más se está asociando con carreras tradicionales. Nosotros tenemos que entender que el diseño, la forma de conectar el diseño con el consumidor, es fundamental para los sectores tradicionales de la economía. Entonces, casi que toda persona que está en una carrera de administración o de ingeniería industrial, pensando en la administración de compañías, debe entender cómo la economía naranja ayuda a generar valor en las marcas. Muchas marcas están pereciendo en el mundo porque no son buenas, porque no son ágiles, porque no tienen la capacidad de conectarse a través de la creatividad con los consumidores, porque no están innovando con productos, con tecnologías, porque no han logrado asociarse muy bien en materia de comunicación con el cliente, y esa comunicación pasa también por la industria creativa de la publicidad. Y me parece además muy importante que profesiones como el derecho estén cada vez más enteradas de la propiedad intelectual. Seguimos haciendo una campaña de diálogo con ustedes, recorriendo el país, recogiendo afecto, recogiendo propuestas e ideas, porque esta no es una campaña en primera persona, esta es nuestra campaña, esta es nuestra propuesta y tenemos que ganar esta presidencia. No podemos jamás caer en bajezas, siempre altura, propuestas, diálogo, principios y el desarrollo de conectarnos todos los días más con la ciudadanía. Hoy en esta media horita hablamos de economía naranja, seguiremos hablando de distintos temas. La próxima semana quiero que le dediquemos un espacio bien importante en nuestro Facebook Live para que hablemos de emprendimiento, de qué vamos a hacer para esos emprendedores que tiene Colombia, que hablemos de cuáles van a ser nuestros desarrollos hacia el futuro en materia de ciencia y tecnología. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Sé que hay muchas preguntas. Quizás por las dificultades que estamos teniendo con el internet no deberíamos continuar, aunque yo sé que muchos de ustedes quieren tener respuestas. Vamos a tratar de contestarlas todas por escrito, pero quiero expresarles mi afecto, mi gratitud y mi deseo de seguir trabajando con ustedes para construir esa Colombia que tanto soñamos. Muchísimas gracias.